El bullicio de Valencia siempre había sido un telón de fondo constante en mi vida. Las fallas se acercaban y la ciudad comenzaba a llenarse de colores vibrantes y el aroma a pólvora. Pero en medio de esa efervescencia, yo me sentía atrapada en una rutina monótona. A mis más de 45 años, la vida había tomado un giro inesperado. La presión social pesaba sobre mis hombros como una losa, debía comportarme de manera convencional, ser la madre ejemplar, la amiga leal y la mujer madura que todos esperaban ver. En una tarde nublada, me encontré en el Parque Central, rodeada de árboles frondosos que parecían susurrar secretos. Allí, con el canto de las aves como compañía, reflexioné sobre mi insatisfacción. Los días se sucedían sin emoción ni propósito. La vida parecía haber dejado de ser un viaje y se había convertido en una serie de obligaciones. Al volver a casa esa noche, recibí una llamada inesperada de una amiga cercana. Su voz sonaba diferente, había tomado la decisión de mudarse a otra ciudad por razones laborales. La noticia me sacudió. ¿Qué haría sin ella? Había sido mi confidente durante años, alguien con quien compartía risas y lágrimas. Su partida significaba un vacío en mi vida que no sabía cómo llenar. Esa misma semana, asistí a una reunión organizada por ella antes de su partida. El ambiente era festivo, pero yo me sentía distante, atrapada en mis pensamientos sobre su mudanza y lo que significaría para nuestra amistad. Mientras charlaba con otros invitados, noté su hijo al otro lado del salón. Nunca lo había visto como más que el joven inquieto que solía acompañar a su madre en nuestras reuniones. Sin embargo, esa noche era diferente. Algo en su mirada despertó una chispa dentro de mí que no podía ignorar. Era un hombre adulto ahora, con una presencia que desafiaba las convenciones sociales que siempre había seguido al pie de la letra. Nos cruzamos varias veces durante la velada, cada encuentro casual parecía cargado de electricidad. El momento culminante llegó cuando nos encontramos cerca del bar del local. La música sonaba suavemente mientras él se acercaba con una sonrisa tímida pero intrigante. ¿Te gustaría un trago?, preguntó mientras señalaba hacia las botellas alineadas tras el mostrador. Claro, respondí casi sin pensarlo. Mientras conversábamos sobre trivialidades y anécdotas compartidas, noté cómo el tiempo se desvanecía a nuestro alrededor. Las risas fluían fácilmente entre nosotros y cada palabra parecía acercarnos más. En ese instante fugaz, olvidé las normas sociales y las expectativas que pesaban sobre mí. Pero cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La atracción era palpable, un tira y afloja entre lo correcto y lo prohibido comenzó a formarse en mi mente como un eco persistente. La noche avanzó y pronto nos encontramos hablando en voz baja entre risas nerviosas mientras otros continuaban disfrutando del evento a nuestro alrededor. Sin embargo, esa conexión inicial despertó inquietudes profundas dentro de mí, cuestionamientos sobre lo que estaba dispuesta a arriesgar por esta atracción inesperada. A medida que la velada llegaba a su fin, el peso del secreto comenzó a caer sobre mí como si fuera una sombra oscura acechando mis pensamientos más profundos. La idea de mantener esta relación oculta me aterrorizaba e intrigaba al mismo tiempo. Finalmente nos despedimos con un abrazo amistoso que dejó al descubierto un deseo latente entre nosotros, algo que podría cambiar todo si decidíamos seguir adelante con ello o simplemente dejarlo pasar como un momento fugaz e irrepetible. Al salir del lugar bajo las luces titilantes de Valencia, comprendí que había cruzado una línea invisible entre lo convencional y lo desconocido. Esa noche marcó el principio de algo nuevo pero también aterrador, algo capaz de desafiar no solo mis límites personales sino también los vínculos que había cultivado durante años. La atracción inicial despertó inquietudes que no podía ignorar, el silencio entre nosotros resonaba más fuerte que cualquier palabra dicha o no dicha aquella noche mágica bajo las estrellas valencianas. La noche se desvaneció lentamente, dejando un eco de susurros y luces en mi mente. Caminé por las calles de Valencia, sintiendo cómo la brisa marina acariciaba mi rostro. La atracción que había surgido entre nosotros se convertía en un peso que no podía ignorar. A pesar de la culpa que me acechaba, había algo liberador en esa conexión inesperada. Me preguntaba si él también sentía lo mismo.
Había notado una chispa en sus ojos, una curiosidad que parecía reflejar mis propios deseos ocultos. Sin embargo, el remordimiento golpeaba mi conciencia cada vez que pensaba en su madre, mi amiga de tantos años. Esa amistad había sido un pilar en mi vida, y ahora me encontraba al borde de destruirla. Al día siguiente decidí dar un paseo por el parque central. Los árboles frondosos ofrecían un refugio ideal para mis pensamientos desordenados. Mientras caminaba, recordé su risa y cómo iluminó la habitación aquella noche. La imagen de su rostro seguía viva en mi mente, y a pesar del caos emocional que sentía, no podía evitar sonreír. En el parque encontré un banco vacío donde me senté a observar a las personas pasar. Familias disfrutaban del sol y niños corrían con alegría. En medio de la cotidianidad ajena, yo luchaba con mis propios demonios internos. El dilema era claro: seguir adelante con esta atracción o dar un paso atrás antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando lo vi acercarse desde la distancia. Su figura se recortaba contra el cielo azul, una mezcla de nerviosismo y emoción invadió mi ser al reconocerlo. Se sentó a mi lado sin decir una palabra, pero el silencio entre nosotros estaba cargado de significado. ¿Cómo has estado?, preguntó finalmente, rompiendo la tensión del momento. Bien, respondí con una voz más temblorosa de lo que hubiera querido admitir. La conversación fluyó con naturalidad mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas recientes. Hablamos del bullicio de las fallas y cómo los colores vibrantes llenaban las calles cada marzo. Pero había algo más profundo en nuestro intercambio, cada mirada furtiva revelaba un deseo latente que ambos parecíamos estar tratando de contener. De repente él cambió de tema y mencionó su propia crisis personal. A veces siento que estoy atrapado entre lo que se espera de mí y lo que realmente quiero hacer. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. Había estado sintiendo lo mismo durante años, la presión social era asfixiante. En ese instante comprendí que no solo era yo quien estaba lidiando con este torbellino emocional. El aire se volvió denso mientras nuestras miradas se encontraron nuevamente, parecía como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera por completo. Fue entonces cuando ocurrió: nos besamos bajo las estrellas invisibles del mediodía valenciano. El roce suave de sus labios contra los míos fue electrizante y aterrador al mismo tiempo. Cuando nos separamos, ambos estábamos aturdidos por la intensidad del momento compartido. La culpa regresó como una ola aplastante, sabía que había cruzado una línea peligrosa. Esto no debería haber pasado, murmuré casi sin querer. Él asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban algo diferente, deseo y confusión mezclados en partes iguales. Lo sé, respondió con voz baja mientras apartaba la mirada hacia el suelo cubierto de hojas secas. El silencio volvió a caer entre nosotros como una pesada manta, pero esta vez ya no era incómodo, era íntimo e intenso. Sin embargo, también sentí como las sombras comenzaban a agrandarse sobre nuestra conexión prohibida. Esa tarde marcó un antes y un después en mis pensamientos sobre él y nuestra relación potencialmente destructiva. Regresé a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Podría seguir adelante? ¿Era posible mantener este secreto sin perjudicar a nadie? Los días siguientes fueron un torbellino emocional constante mientras intentaba encontrar respuestas dentro de mí misma. La culpa se convirtió en compañera inseparable. Cada vez que veía a su madre o hablábamos sobre trivialidades cotidianas, me estremecía pensando en la traición implícita detrás de mis sentimientos ocultos. En uno de esos momentos difíciles decidí buscar refugio en uno de mis bares favoritos del barrio antiguo. Allí siempre encontraba consuelo entre risas y conversaciones ajenas al caos interior que me consumía. Ese lugar tenía algo especial: las paredes estaban impregnadas del aroma del vino tinto y las tapas recién hechas. Me senté sola en una esquina oscura para observar a los demás disfrutar sin preocupaciones ni secretos ocultos. Mientras saboreaba una copa de vino tinto, vi entrar a alguien conocido. Era él nuevamente, acompañado por amigos. Mi corazón dio un vuelco al verlo reír despreocupadamente mientras compartía anécdotas divertidas con su grupo. El deseo volvió a surgir con fuerza. Deseé estar allí con ellos, compartir esas risas inocentes sin pensar en las consecuencias o el dolor latente detrás de cada interacción furtiva entre nosotros dos.
Sin embargo, al mirarlo más detenidamente noté algo diferente en su expresión. Había tristeza oculta tras esa sonrisa despreocupada. Esa revelación me hizo sentir aún más culpable por haberlo involucrado en este torbellino emocional donde ambos estábamos atrapados sin poder escapar fácilmente. A medida que pasaron los días y las semanas siguientes, me encontré atrapada entre dos mundos completamente diferentes, uno donde todo era convencional y predecible junto a mi amiga, otro lleno de incertidumbres pero también promesas emocionantes junto al hijo adulto cuya atracción me desbordaba por completo. Finalmente decidí darme otra oportunidad para hablar con él sobre lo sucedido aquella noche mágica bajo las estrellas. Necesitábamos claridad antes de arriesgarlo todo aún más profundamente. Un día acordamos vernos nuevamente en el mismo parque donde todo comenzó. Queríamos encontrar respuestas juntos antes que nuestras emociones nos llevaran aún más lejos hacia lo desconocido e incontrolable. Al llegar al parque aquella tarde soleada noté cómo los árboles parecían más altos e imponentes como si fueran testigos silenciosos del secreto compartido entre nosotros dos. Sin embargo, cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente sentí ese mismo peso sobre mis hombros. Sabía que debíamos definir nuestra relación antes que fuera demasiado tarde. El aire del parque estaba impregnado de fragancias a flores y tierra húmeda, un recordatorio de que la vida continuaba a su alrededor. Mientras caminaba, mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido entre nosotros. La conexión que habíamos forjado era intensa, pero también peligrosa. Una parte de mí anhelaba una claridad, una definición de lo que éramos, mientras que otra parte temía las repercusiones de tal decisión. Los días pasaron y la tensión entre nosotros creció. Cada vez que nos encontrábamos en reuniones familiares o en eventos con amigos, sentía la mirada inquisitiva de mi amiga sobre mí. Su intuición siempre había sido aguda, podía notar cuando algo no estaba bien. En una de esas reuniones, mientras todos reían y compartían anécdotas en la terraza de un bar local, su mirada se detuvo en mí por un instante demasiado prolongado. ¿Estás bien?, me preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Todo perfecto, respondí con un tono despreocupado, aunque mi corazón latía desbocado. La idea de ser descubierta se convirtió en una sombra constante. Las conversaciones se tornaron más difíciles. Cada palabra parecía cargada de significado oculto y cada risa sonaba como un eco distante. La presión aumentaba y sentí que debía abordar el tema con él antes de que la situación se volviera insostenible. Una tarde decidí llamarlo para encontrarnos en el parque. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de sombras sobre el banco donde nos sentamos. Miré a mi alrededor antes de hablar, como si alguien pudiera escucharme. Necesitamos hablar sobre nosotros, dije finalmente, tratando de mantener la calma en mi voz. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban la misma mezcla de emoción y temor. Sí, creo que es necesario. La conversación fluyó entre titubeos y silencios incómodos. Hablamos sobre nuestras inquietudes y los límites que debíamos establecer para protegernos a ambos y a nuestra amistad con su madre. Pero cuando mencioné la posibilidad de mantenerlo en secreto por más tiempo, él frunció el ceño. No quiero seguir escondiéndonos, dijo con firmeza. Es agotador. Nuestras miradas chocaron intensamente, como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera momentáneamente. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por segunda vez, un roce suave pero electrizante que encendió aún más la confusión entre nosotros. La mezcla de emociones era abrumadora, deseo, miedo y culpa bailaban en mi mente mientras nos alejábamos uno del otro tras ese beso prohibido. Sabía que no podía continuar así, el secreto nos estaba consumiendo lentamente. A medida que pasaban los días, su madre comenzó a mostrar síntomas claros de sospecha. En una conversación casual durante una cena familiar, noté cómo su mirada se detenía en mí cada vez que él hablaba o sonreía hacia mí. Su risa sonaba forzada cuando hacía comentarios sobre las cosas divertidas que hacíamos juntos como grupo, su instinto materno parecía estar alerta ante algo más profundo. No sé qué está pasando entre ustedes dos, comentó una noche mientras lavábamos los platos después de cenar. Pero espero que no estén metidos en algún lío. Mi estómago se revolvió al escuchar esas palabras, el miedo me invadió nuevamente. No te preocupes, respondí sin poder evitar un ligero temblor en mi voz.
La incertidumbre creció al mismo ritmo que nuestra conexión emocional se profundizaba. Al mismo tiempo me sentía viva como nunca antes lo había estado, pero también atrapada entre dos mundos irreconciliables. Un fin de semana decidimos encontrarnos nuevamente a solas para despejar nuestras mentes y hablar sin presión externa. Elegimos un pequeño bar escondido cerca del centro histórico donde las luces tenues creaban un ambiente íntimo y acogedor. Mientras compartíamos risas y recuerdos sobre viejos tiempos, la atmósfera cambió súbitamente al recordar lo complicado que era nuestro presente. No puedo seguir así, le dije mientras jugaba nerviosamente con mi copa vacía. ¿Qué quieres decir?, preguntó él con preocupación evidente en sus ojos. Quiero ser honesta contigo, no sé si estoy lista para esto. Las palabras salieron casi sin pensar, necesitaba expresarlas antes que fuera demasiado tarde para ambos. Él suspiró profundamente antes de responder, lo entiendo, pero tampoco quiero perderte. El silencio quedó suspendido entre nosotros como un hilo frágil esperando romperse ante cualquier movimiento brusco. En ese momento comprendí cuán real era lo que sentíamos el uno por el otro, sin embargo, al mismo tiempo sabía lo arriesgado e insostenible que resultaba nuestra situación actual. Pasamos la noche juntos después del bar. Esa decisión fue impulsada por una mezcla irresistible de emociones contradictorias, amor y miedo entrelazados formando cadenas invisibles alrededor de nuestros corazones ansiosos por escapar del juicio ajeno. Al amanecer siguiente desperté sintiéndome más viva pero también más atrapada dentro del laberinto emocional creado por nuestras decisiones impulsivas. El peso del secreto se hacía cada vez más pesado sobre mis hombros, tenía miedo no solo por mí misma sino también por él y lo mucho que podría perder si las cosas salían mal. Cuando regresé a casa esa mañana me sentí diferente, ya nada sería igual tras haber cruzado esa línea invisible entre amistad y deseo prohibido. A medida que pasaban los días seguía sintiendo esa carga creciente dentro mío mientras intentaba actuar normalmente frente a su madre e incluso ante otros amigos comunes sin dejar escapar ni una pista sobre nuestra relación secreta. Cada encuentro casual comenzaba a convertirse en una prueba difícil donde debía medir mis palabras cuidadosamente para evitar levantar sospechas innecesarias ante quienes nos rodeaban. Pero sabía muy bien cuánto tiempo podría sostener esta farsa antes de ser descubierta o incluso perderlo todo por completo si continuábamos así sin rumbo claro ni dirección definida hacia dónde íbamos realmente. La incertidumbre me asfixiaba lentamente mientras las sombras danzaban alrededor mío recordándome constantemente lo efímero e incierto del amor prohibido. Las luces de la fiesta parpadeaban, creando un ambiente festivo que contrastaba con la confusión en mi interior. El bullicio de las conversaciones y las risas se mezclaban con el aroma a comida típica que salía de la cocina. La música sonaba, y aunque intentaba disfrutar del momento, la presión de mi vida secreta me oprimía el pecho. Cada sonrisa falsa que ofrecía a quienes me rodeaban se sentía como una máscara más pesada. Bailando entre conocidos y desconocidos, no podía evitar sentir la mirada de él al otro lado del salón. Su presencia era un imán que atraía mis pensamientos, incluso en medio de una multitud. Había algo en su forma de moverse, en su risa despreocupada, que me hacía recordar lo que era sentirme viva. Pero esa vitalidad venía acompañada de un peso emocional que no podía ignorar. En un momento dado, decidí alejarme del ruido y buscar un rincón más tranquilo. Me encontré en una pequeña terraza donde el aire fresco me dio un respiro momentáneo. Miré hacia el horizonte donde las luces de Valencia brillaban como estrellas caídas. Allí, entre mis pensamientos dispersos, apareció él. Se acercó con una sonrisa traviesa. ¿Te gustaría bailar?, preguntó con una voz suave. La invitación me sorprendió y aunque sabía que no debía dejarme llevar por la atracción, asentí sin pensarlo demasiado. Aquel baile fue diferente a todos los demás. El contacto físico era eléctrico y cada giro y cada paso parecían acercarnos más a una realidad prohibida. Mientras bailábamos, recordé cómo había llegado hasta aquí. La incertidumbre había comenzado como una chispa y ahora se había convertido en un fuego incontrolable. La idea de estar con él brillaba intensamente en mi mente, pero también lo hacía la culpa por traicionar a mi amiga. Después del baile, nos alejamos juntos hacia un bar cercano donde el ambiente era más íntimo. Pedimos 2 copas de vino tinto y nos sentamos en un rincón apartado.
Las luces tenues creaban sombras alrededor nuestro, dándole al momento un aire clandestino. ¿Te has dado cuenta de cómo todos parecen felices aquí?, comentó él mientras jugueteaba con su copa. A veces siento que estoy atrapado en una vida que no elegí. Su confesión resonó en mí, yo también me sentía atrapada. La vida cotidiana parecía exigir demasiado mientras mi corazón anhelaba algo más profundo y significativo. A veces lo único que necesitamos es arriesgarnos, respondí sin pensar demasiado. Hacer lo que realmente queremos. Él sonrió con complicidad, nuestros ojos se encontraron por un instante cargado de significado. En ese momento compartido comprendí que ambos estábamos buscando lo mismo, una salida a nuestras respectivas prisiones emocionales. La noche avanzó rápidamente entre risas y confidencias compartidas. En algún punto perdimos la noción del tiempo, fue entonces cuando decidimos irnos a caminar por las calles iluminadas de Valencia. El aire fresco nos envolvía mientras hablábamos sobre nuestros sueños olvidados y las expectativas impuestas por los demás. Al llegar a su apartamento tras varias horas vagando por la ciudad, sentí una mezcla de emoción y miedo ante lo desconocido que podría suceder a continuación. La puerta se cerró tras nosotros con un sonido sordo, ese simple acto marcó el inicio de algo irreversible. Pasamos la noche juntos en su pequeño refugio urbano rodeados por los ecos lejanos de las festividades valencianas. No hubo necesidad de palabras, nuestras almas parecían comunicarse sin esfuerzo alguno mientras nos dejábamos llevar por el momento. Sin embargo, al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, la realidad regresó como un golpe frío e inesperado. La calidez del instante anterior se desvaneció rápidamente ante el peso abrumador de mis decisiones. Despertar junto a él fue tanto liberador como aterrador, cada latido en mi pecho recordaba las consecuencias inminentes que esta relación significaría para mí y para quienes me rodeaban. El rostro sereno del hombre a mi lado contrastaba con el caos interno que comenzaba a formarse dentro de mí. Me levanté silenciosamente para no despertarlo. Necesitaba tiempo para pensar sobre lo sucedido durante aquella noche mágica pero peligrosa. Mientras preparaba café en su cocina pequeña pero acogedora, miré por la ventana hacia las calles aún vacías donde algunos transeúntes comenzaban su día sin saber nada sobre mi lucha interna. El aroma del café llenó el espacio mientras reflexionaba sobre cómo había llegado hasta aquí, una mujer madura atrapada entre dos mundos incompatibles, uno conocido lleno de obligaciones sociales y otro lleno de promesas inciertas pero tentadoras. Cuando regresé al salón con 2 tazas humeantes en mano, él ya estaba despierto y sonriendo como si nada hubiera cambiado entre nosotros después de aquella noche compartida. No puedo creer lo bien que ha sido todo, dijo mientras tomaba su taza. ¿Y ahora qué? Su pregunta resonó dentro de mí como un eco inquietante. ¿Qué haríamos ahora? Las palabras parecían escapar antes incluso de formarse en mi mente mientras buscaba alguna respuesta coherente para ofrecerle. La verdad era simple, cualquier decisión tomada podría tener repercusiones devastadoras no solo para nosotros dos sino también para quienes amábamos fuera del refugio temporal donde nos encontrábamos escondidos. El sonido del teléfono interrumpió ese momento frágil. Era ella, mi amiga, preguntando cómo estaba tras haberla dejado sola anoche sin aviso previo ni explicación alguna sobre mis planes nocturnos. La culpa se apoderó nuevamente de mí al escuchar su voz preocupada al otro lado de la línea. Sabía muy bien cuánto valor tenía nuestra amistad, pero también entendía que cada minuto pasado junto al hijo adulto suyo aumentaba el riesgo exponencialmente. El dilema moral comenzó a girar furiosamente dentro mío mientras contemplaba si debía seguir adelante o enfrentarme a las consecuencias inevitables. La noche se cernía sobre Valencia como un manto pesado, y las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana mientras me sentaba en mi sofá, atrapada en una vorágine de pensamientos. La culpa se había convertido en una compañera constante, un eco persistente que resonaba en mi mente. Cada risa compartida con el hijo de mi amiga se transformaba en un puñal que me recordaba lo que estaba arriesgando. La conversación con mi amiga aún retumbaba en mis oídos. ¿Te pasa algo? Te noto distante, había dicho con un tono que mezclaba preocupación y curiosidad. Sus palabras eran un faro que iluminaba la oscuridad de mis secretos. La idea de que ella pudiera sospechar algo me llenaba de pavor. ¿Cómo podía ser tan egoísta?
La amistad que habíamos construido durante años se tambaleaba al borde del abismo. Mientras el viento soplaba fuera, decidí salir a caminar por el parque central. Necesitaba aire fresco y claridad. Las hojas caídas crujían bajo mis pies mientras atravesaba el parque, recordándome la fragilidad de la vida y las decisiones que tomamos. Las luces del mercado central brillaban a lo lejos, pero no podía disfrutar del bullicio habitual, mi mente estaba demasiado ocupada. Una vez en el parque me senté en un banco y observé a las parejas pasear, ajenas a mis dilemas internos. La risa de los niños jugando resonaba como un canto lejano, una melodía que contrastaba con mi agitación interna. ¿Qué era lo correcto? ¿Valía la pena arriesgar una amistad tan valiosa por una atracción prohibida? La imagen del hijo de mi amiga apareció en mi mente, su sonrisa despreocupada y su mirada intensa. Había momentos en los que me sentía viva a su lado, como si todas mis preocupaciones desaparecieran por completo. Pero esa felicidad venía con un precio alto, la posibilidad de perder a alguien que realmente importaba. Regresé a casa sintiéndome más confundida que antes. El teléfono sonó nuevamente, era él. ¿Te gustaría vernos esta noche?, preguntó con esa voz suave que siempre lograba desarmarme. La tentación era fuerte, pero cada encuentro parecía alejarme más del camino correcto. Quizás otro día, respondí, intentando sonar casual mientras una parte de mí deseaba aceptar su invitación sin dudarlo. El silencio al otro lado de la línea fue palpable antes de que él dijera, «Está bien, pero espero verte pronto». Colgué sintiendo un nudo en el estómago, cada vez era más difícil resistirlo. Esa noche no pude dormir bien. Los recuerdos de nuestras risas y conversaciones llenaban mi mente como sombras inquietantes. En algún momento durante esas horas interminables, comprendí que no solo estaba traicionando a mi amiga, también me traicionaba a mí misma al dejarme llevar por esta relación secreta. A la mañana siguiente decidí enfrentar mis sentimientos y hablar con él sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Necesitábamos definir nuestra relación antes de perderlo todo. Cuando finalmente nos encontramos en un bar local más tarde esa semana, el ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. Me senté frente a él y tomé aire profundo antes de hablar. Necesitamos hablar, dije finalmente notando cómo sus ojos se oscurecieron ante mis palabras. ¿De qué quieres hablar?, preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. De nosotros. De esto, respondí mientras gesticulaba entre nosotros como si pudiera señalar lo inasible. Él asintió lentamente, su expresión se volvió seria mientras me escuchaba atentamente. Lo sé, dijo después de unos momentos silenciosos. Siento lo mismo. Las palabras flotaron entre nosotros como un puente frágil sobre aguas turbulentas. Sabíamos que había algo especial entre nosotros, pero también éramos conscientes del abismo al cual estábamos asomándonos. Pero no puedo seguir así, continué, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. No puedo hacerle esto a tu madre. Él bajó la mirada y suspiró profundamente antes de responder, entiendo tus dudas. Pero no puedo evitar lo que siento. El dilema se intensificó dentro mío, cada palabra pronunciada parecía acercarme más al precipicio del desastre emocional. La conexión entre nosotros era real, pero también era peligrosa. En ese momento clave, decidí arriesgarme aún más, ¿y si le decimos la verdad? ¿Qué pasaría si nos enfrentamos juntos a esto? Su mirada se iluminó brevemente antes de oscurecerse nuevamente por el peso del secreto compartido. No estoy seguro si eso es lo mejor, murmuró pensativo. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos las posibilidades y los riesgos involucrados en nuestra situación complicada. Al final de nuestra conversación, ambos sabíamos que teníamos decisiones difíciles por delante, ya nada sería igual después de esto. Al regresar a casa esa noche sentí como el peso del mundo recaía sobre mis hombros nuevamente. La culpa hacia mi amiga crecía desmesuradamente, ella merecía saber la verdad aunque eso significara romper nuestro vínculo para siempre. Sin embargo, cuando llegué a casa encontré un mensaje inesperado, quiero hablar contigo. Era ella, mis entrañas se retorcieron al leer esas palabras simples pero cargadas de significado.
El temor se apoderó rápidamente de mí mientras pensaba en cómo podría afrontar esa conversación inevitablemente difícil sin romperme yo misma ni dañar nuestra amistad irreparablemente. La decisión estaba ahí frente a mí, enfrentarla o seguir ocultando esta verdad desgarradora detrás del silencio. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Valencia. La luz se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación y revelando el caos de mis pensamientos. Me sentía atrapada entre la necesidad de ser honesta y el miedo a perderlo todo. La propuesta de trabajo que había recibido la noche anterior no hacía más que intensificar mi confusión. Era una oportunidad única, un cambio que podría llevarme lejos de esta vida llena de secretos. Mientras me preparaba para salir, recordé el comentario inocente de mi amiga en nuestra última conversación. A veces siento que hay algo que no me cuentas, había dicho con una sonrisa, pero sus ojos reflejaban una preocupación profunda. Esa frase resonó en mi mente como un eco persistente. ¿Cómo podría explicarle lo que estaba sucediendo sin destruir nuestra amistad? Decidí dar un paseo por el parque central para despejarme. El aire fresco y el canto de los pájaros ofrecían un alivio momentáneo a mi tormento interno. Las risas de los niños jugando y las parejas paseando me recordaban la normalidad que anhelaba recuperar. Era en esos momentos cuando me preguntaba si realmente valía la pena arriesgar tanto por una relación tan complicada. Mientras caminaba, no podía evitar pensar en él. En su risa contagiosa y en cómo su presencia iluminaba mis días oscuros. Pero también pensaba en las consecuencias de nuestras decisiones. La idea de perder a mi amiga, quien siempre había estado a mi lado, era desgarradora. Al llegar a una zona tranquila del parque, me senté en una banca bajo un árbol frondoso y cerré los ojos por un momento. Quería encontrar claridad, pero lo único que encontré fueron recuerdos, nuestras conversaciones furtivas, las risas compartidas y ese beso bajo las estrellas que había cambiado todo entre nosotros. De repente sentí vibrar mi teléfono en el bolso. Era un mensaje del hijo de mi amiga: ¿nos vemos más tarde? Mi corazón dio un vuelco al leerlo. Sabía que cada encuentro nos acercaba más a un precipicio del cual podría ser difícil regresar. La tarde llegó rápidamente y decidí aceptar su invitación. Nos encontramos en un bar local, uno de esos lugares oscuros donde la música suave creaba un ambiente íntimo y acogedor. Al entrar, lo vi esperándome con una sonrisa que iluminó mis pensamientos más oscuros. Me alegra verte, dijo mientras me abrazaba con ternura. Yo también, respondí con voz temblorosa. Las horas pasaron volando entre risas y confidencias, pero cada palabra también traía consigo la sombra del secreto que compartíamos. Al final de la noche, cuando nos despedimos fuera del bar, la tensión era palpable entre nosotros. ¿Qué piensas hacer sobre tu nuevo trabajo?, preguntó él con curiosidad. No estoy segura, admití mientras miraba al suelo, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Él se acercó más y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y deseo. Solo quiero que seas feliz. En ese instante nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso lleno de emociones reprimidas y anhelos ocultos. Pero incluso mientras lo hacía, sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho como una flecha afilada. Cuando finalmente nos separamos, ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego. La atracción era innegable, sin embargo, el miedo a ser descubiertos crecía como una sombra imponente sobre nosotros. Esa noche regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. La idea del trabajo seguía presente en mi mente: podría ser una salida a esta situación complicada o quizás solo otra forma de escapar de mis problemas actuales. Los días siguientes fueron un torbellino emocional mientras intentaba equilibrar mis responsabilidades cotidianas con esta nueva relación secreta. Cada encuentro se volvía más intenso y arriesgado, cada mirada compartida cargada con significados ocultos. Una tarde recibí otra llamada inesperada: necesitamos hablar sobre tu puesto. Era mi jefe, su tono era serio y eso no auguraba nada bueno para mí. Cuando llegué a su oficina, ya sabía lo que iba a decirme: hemos decidido ofrecerte una promoción. Las palabras resonaron en mi mente mientras trataba de asimilar la noticia, pero al mismo tiempo sentía como esa oportunidad podía cambiarlo todo para mí.
Es algo grande, continuó él sin percatarse del tumulto interno por el cual estaba atravesando yo misma. Te permitirá liderar nuevos proyectos. Mi mente divagó entre dos mundos, uno donde podría avanzar profesionalmente y otro donde mis sentimientos por el hijo de mi amiga estaban tomando control sobre mí como si fueran hilos invisibles atándome fuertemente a él. Al salir del edificio esa tarde, decidí ir al parque nuevamente para reflexionar sobre todo lo sucedido. Caminando por los senderos familiares, vi parejas disfrutando del sol e hijos corriendo felices tras sus padres. Todas esas imágenes me hacían cuestionar mis elecciones recientes. El dilema era claro: ¿debía seguir adelante con esta relación secreta o aceptar la nueva oferta laboral? La presión aumentaba cada día más, no solo por las expectativas profesionales sino también por el riesgo emocional al cual me estaba sometiendo constantemente al estar cerca de él. De repente escuché pasos detrás mío. Al girarme vi a mi amiga acercándose con su típica sonrisa cálida, pero noté algo diferente en sus ojos hoy. Había preocupación mezclada con curiosidad. Hola, saludó ella mientras se sentaba junto a mí en la banca donde yo estaba perdida en pensamientos profundos. Hola, respondí tratando de sonreírle aunque sabía que mis emociones estaban al borde del abismo. ¿Todo bien? Te he visto algo distante últimamente, dijo ella sin rodeos como siempre hacía cuando le preocupaban sus amigos cercanos. Sentí como mi corazón latía desbocado ante su pregunta directa. Sería fácil mentirle o cambiar de tema, pero algo dentro mío sabía que debía enfrentar este momento antes de perderla completamente si decidía seguir ocultando la verdad detrás del silencio desgarrador entre nosotras dos. El futuro se tornó incierto ante mí mientras luchaba contra las olas emocionales desatadas por esa simple pregunta cargada con tantas implicaciones para ambos lados. La conversación con mi amiga se tornó más intensa, y la atmósfera se volvió pesada. El aire en el bar, impregnado de olor a paella y vino tinto, parecía encerrar un secreto que apenas comenzaba a vislumbrar. La luz tenue iluminaba su rostro, revelando una mezcla de preocupación y curiosidad. No podía seguir ocultando lo que había crecido en mi interior como una sombra. ¿Hay algo que no me estás contando?, preguntó ella de manera directa sin rodeos. Sus ojos me atravesaron, y el peso de su mirada me hizo sentir expuesta. La verdad estaba al borde de mis labios, pero el miedo a perder su amistad me paralizaba. No hay nada, respondí aunque sabía que era una mentira que se desmoronaba por sí sola. En ese instante recordé el encuentro accidental con una persona del pasado que había reavivado viejas llamas en mi corazón. Era un recuerdo dulce pero doloroso, y ahora se entrelazaba con la confusión de mis sentimientos actuales. Un silencio incómodo se extendió entre nosotras mientras ella reflexionaba sobre mis palabras. A veces creo que estamos más distantes, comentó al fin, rompiendo la tensión. Esa afirmación resonó en mí como un eco. La distancia era palpable y estaba creciendo cada vez más. Las fallas se acercaban y las calles de Valencia comenzaban a llenarse de color y bullicio. Las figuras monumentales esperaban ser quemadas en un acto de celebración que simbolizaba la purificación. Pero yo sentía que mi vida estaba en llamas por dentro, consumida por decisiones tomadas en un momento de debilidad. ¿Te gustaría ir a ver los preparativos este fin de semana?, propuso mi amiga con una sonrisa forzada. La idea era atractiva pero también aterradora. Pasar tiempo juntas significaría enfrentar lo inevitable, las preguntas no formuladas y las miradas inquisitivas. Claro, respondí con voz temblorosa. Aceptar su invitación era como aceptar el reto de enfrentar mis propios demonios. La idea de salir a las calles vibrantes me llenó de ansiedad y emoción a partes iguales. Al llegar el sábado, las calles estaban repletas de gente riendo y disfrutando del ambiente festivo. Las luces brillaban intensamente mientras los aromas de churros recién hechos flotaban en el aire. Sin embargo, cada rayo de alegría parecía resaltar mi inquietud interna. Mientras caminábamos por el mercado central, vi a alguien conocido al otro lado del pasillo, un viejo amigo del pasado que había sido parte importante de mi juventud. Su sonrisa iluminó su rostro cuando nos reconocimos. Sin embargo, el reencuentro trajo consigo recuerdos que preferiría haber dejado enterrados. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó él mientras se acercaba para darme un abrazo cálido. En ese instante sentí una chispa familiar encenderse dentro mío.
era una conexión instantánea que había creído perdida para siempre. Pero también trajo consigo una oleada de nostalgia por lo que podría haber sido si no hubiera tomado decisiones diferentes. Sí, ha pasado mucho, respondí mientras intentaba mantener la compostura frente a mi amiga, quien observaba con curiosidad nuestro intercambio. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras ella permanecía al margen, creando un abismo emocional entre nosotras. Fue entonces cuando recordé las palabras no dichas entre mi amiga y yo, cómo había dejado que todo lo relacionado con él empañara nuestra relación durante tanto tiempo. La culpa comenzó a apoderarse nuevamente de mí mientras escuchaba su risa contagiosa resonar en mis oídos. La tarde avanzó rápidamente y pronto nos encontramos en un bar local donde solíamos reunirnos hace años. El ambiente era acogedor, las luces tenues creaban sombras danzantes alrededor nuestro mientras tomábamos unas copas para celebrar la vida y los viejos tiempos. Sin embargo, la alegría fue efímera cuando mi amiga decidió abrirse sobre sus propios secretos. Siento que he estado escondiendo cosas también. Sus palabras fueron como un balde frío sobre mí, necesitaba saber más pero temía lo que pudiera descubrir. ¿Qué quieres decir?, pregunté cautelosa mientras mantenía la mirada fija en su rostro preocupado. No sé si estoy lista para compartirlo todo, pero siento que hay cosas sobre mí misma que he ignorado, confesó entre sorbos de vino tinto. Su vulnerabilidad me tocó profundamente. Tal vez ambas estábamos atrapadas en nuestras propias crisis sin darnos cuenta del dolor compartido. El giro inesperado hizo eco dentro mío. ¿Acaso éramos dos almas perdidas buscando respuestas? Mi mente giraba entre la culpa por mis acciones recientes hacia su hijo y la comprensión creciente hacia sus luchas personales. La noche avanzó sin rumbo claro. Las risas comenzaron a desvanecerse mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas llenas de decisiones difíciles y caminos inciertos. El silencio pesado regresó como un viejo conocido hasta que finalmente decidí romperlo. A veces siento que estoy perdiendo todo. Ella asintió lentamente antes de responder, yo también, tal vez debamos enfrentarlo juntas. Esa propuesta resonó profundamente en mí, quizás había esperanza aún para nuestra amistad rota si ambas encontrábamos la valentía para abrirnos completamente. Sin embargo, tras esa revelación compartida quedó flotando en el aire una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si nuestras verdades chocaban? El futuro parecía tan incierto como siempre, cada decisión ahora tenía repercusiones más grandes debido al secreto oculto entre nosotros tres. El regreso hacia casa fue silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos pesados mientras la ciudad dormía bajo un manto estrellado lleno de promesas rotas. Caminé lentamente hacia mi hogar sintiendo como el peso del secreto me aplastaba aún más tras cada paso dado sobre las aceras adoquinadas. Al llegar a casa, me senté en la oscuridad tratando desesperadamente de encontrar claridad entre mis emociones revueltas. Pero solo encontré más preguntas sin respuesta ni consuelo alguno ante el abismo emocional donde estaba atrapada. La noche transcurrió lentamente mientras pensaba sobre cómo afrontar lo inevitable. Debía enfrentar tanto mis sentimientos como las consecuencias potenciales sobre nuestra amistad antes que fuera demasiado tarde. ¿Pero estaba realmente lista para hacerlo? La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo que parecía burlarse de mi confusión. Me sentía como si hubiera despertado de un sueño inquietante, pero la realidad era aún más complicada. La conversación que había tenido con mi amiga resonaba en mi mente, cada palabra como un eco doloroso. Decidí salir a caminar por el parque central. La frescura del aire me abrazó mientras me adentraba entre los árboles frondosos. Cada paso era un intento de despejar mis pensamientos, pero la imagen de su hijo seguía persiguiéndome. Había sido una locura pensar que podía mantener esa relación en secreto y que no habría repercusiones. Mientras caminaba, recordé el momento en que nos besamos bajo las estrellas. El sabor de la libertad y la pasión se mezclaba con el miedo a perderlo todo. Pero ahora, después de haber hablado con mi amiga, todo se sentía diferente. Tenía que enfrentar las consecuencias de mis elecciones. Al llegar a una banca vacía, me senté y observé a la gente pasar. Familias disfrutando del día, parejas riendo y niños jugando. En medio de esa cotidianidad, yo me sentía fuera de lugar, atrapada en una red de decisiones equivocadas. La culpa me carcomía por dentro.
Decidí llamarlo, necesitaba hablar con él antes de tomar cualquier decisión definitiva. Su voz al otro lado del teléfono sonó cálida y familiar, pero había un trasfondo tenso en nuestras palabras. ¿Podemos vernos? Pregunté sin rodeos. Claro, ¿dónde? Respondió él, notando la seriedad en mi tono. En el bar donde solíamos ir, sugerí. Necesito hablar contigo sobre lo que ha pasado. La tarde llegó rápidamente y el bar estaba lleno de murmullos y risas. Pedí una copa mientras esperaba su llegada, nerviosa por lo que iba a decirle. Cuando entró su mirada buscó la mía y sentí un torbellino dentro de mí, había tanta historia entre nosotros pero también tanto dolor inminente. Hola, dijo él al acercarse con una sonrisa que no lograba ocultar su inquietud. Hola, respondí, intentando mantenerme serena. Necesitamos hablar sobre lo que ocurrió entre nosotros. Se sentó frente a mí y asintió lentamente. Sabía que este momento era crucial, nuestras vidas estaban entrelazadas por secretos y decisiones complicadas. Lo sé, dijo finalmente. Ha sido complicado. La conversación fluyó entre silencios incómodos y miradas cargadas de emociones no expresadas. Hablamos sobre nuestra atracción mutua y cómo había transformado nuestras vidas sin previo aviso. Pero también entendimos que era necesario poner fin a lo que habíamos comenzado, no podía arriesgar mi amistad ni su relación con su madre. Cuando terminé de hablar, vi cómo sus ojos se oscurecieron con tristeza, él también sabía lo inevitable. ¿Y ahora qué? Preguntó él alzando una ceja como si buscara respuestas en mí. No lo sé, pero debemos terminar esto antes de que cause más daño, respondí con voz firme aunque temblorosa. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos nuestras palabras, todo lo que habíamos compartido parecía desvanecerse en ese instante crítico. Sin embargo, antes de despedirnos definitivamente, hubo un último momento, nuestros labios se encontraron en un beso lleno de despedida y promesas incumplidas. A medida que salíamos del bar por separado, la sensación de pérdida me envolvía como una niebla densa, había tomado una decisión pero aún así dolía profundamente dejarlo atrás. Caminé hacia casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Al llegar a casa encontré a mi amiga esperándome en la sala, su expresión era seria pero tranquila al mismo tiempo. Sin poder evitarlo, el corazón comenzó a latir más rápido ante la posibilidad del enfrentamiento final. Quería hablar contigo, dijo ella sin rodeos. Creo que ya sabes sobre tu relación con él. El aire se volvió pesado entre nosotras mientras sus palabras caían como piedras en un estanque tranquilo, cada onda representaba una verdad difícil de afrontar. ¿Cómo lo supiste? Pregunté casi en un susurro. Ella sonrió levemente antes de responder, siempre he estado atenta a ti. Y aunque dolió saberlo, no te juzgaré por ello. Su respuesta fue inesperada. Había imaginado 1000 escenarios donde nuestra amistad se rompía irremediablemente por esta traición silenciosa, pero aquí estaba ella frente a mí ofreciendo comprensión en lugar de reproches. Las lágrimas comenzaron a asomarse mientras intentaba procesar sus palabras, necesitaba entender cómo seguir adelante después de todo esto sin perderla también a ella. Lo siento tanto. No quería herirte, dije finalmente con voz quebrada por la emoción acumulada durante semanas enteras. Ella se acercó y tomó mis manos entre las suyas, no tienes por qué disculparte. Todos cometemos errores buscando algo más en nuestras vidas. Las palabras resonaban dentro mío como ecos lejanos, sabía que debía hacer frente al futuro incierto sin importar cuán doloroso fuera el camino por recorrer ahora mismo. Pero entonces ocurrió algo inesperado, su mirada cambió repentinamente cuando miró hacia detrás mío con preocupación evidente en su rostro. Me volví para ver que capturaba su atención, ahí estaba él nuevamente entrando por la puerta sin previo aviso ni anuncio alguno. La tensión llenó el aire mientras los tres compartíamos un instante cargado de emociones contradictorias, el pasado amenazaba con desbordarse e inundar nuestras vidas nuevamente justo cuando pensábamos haber encontrado algo parecido al cierre. Y así quedamos atrapados ante la posibilidad inminente del desastre emocional, tres almas cruzadas por decisiones difíciles e insatisfacciones profundas.